y con más uso de recursos, con menos logros, entonces se va a volver una gestión ineficiente. Pero el cuarto que se necesita es que, siendo eficiente, yo tenga que hacer mi desarrollo de gestión con calidad. ¿Qué significa eso? Significa que el ciudadano, cuando reciba lo que yo le entrego, tenga, primero, a la hora que lo reciba, tenga una adecuada percepción de lo que recibe, ¿no? Y segundo, una vez que consume lo que recibe de la entidad, tenga una adecuada satisfacción. Y tercero, que a veces el ciudadano no sabe qué niveles necesita. De repente dice, bueno, yo no tengo agua y ya me llega el agua, ya es lo máximo del estado. Pero de repente el agua llega mal, cochina, sucia. O sea, el agua tiene, o el servicio tiene un estándar de cumplimiento para que uno pueda decir a todo el mundo que le estás dando un servicio a los ciudadanos con los que tú interactúas, un servicio de calidad. Son los tres elementos para asegurar que haya calidad: percepción, satisfacción y cumplir estándares de calidad. ¿Y cómo se hace? Es bien fácil, ¿eh? Bien facilito, conceptualmente. El servicio entregado por la entidad tiene que ser igual o mejor que el servicio esperado. Hay dos tipos de servicio: el que espera el ciudadano y el que tú le entregas. ¿Cuándo hay calidad? Siempre. Cuando lo que tú le entregas es igual a lo que espera, o cuando lo que tú le entregas está por encima de lo que espera. Entonces, ¿cuál servicio tengo que saber primero? ¿El entregado o el esperado? El esperado. ¿Y quién sabe el servicio esperado? ¿Tú o el ciudadano? Ya, entonces, si ustedes no están haciendo así la entrega de sus bienes y servicios, ya saben por qué pueden haber problemas de gestión. Y he visto que la clase anterior les han enseñado el concepto de valor público. ¿Sí? ¿Sí, no? No. ¿No? Ah, no. Yo lo debo decir. Encima de esa complejidad que hemos visto, ¿no? Valor público significa que lo que yo entrego a los ciudadanos tiene que tener valor público. Y para que tenga valor público, tiene que responder lo que yo entrego a las diferentes preferencias que tienen los ciudadanos. A ver, estos temas vienen del sector privado, estos enfoques de gestión, ¿no? Pero el privado tiene una ventaja. El privado, como me enseñaba un peruano, me enseñó esto de valor público, se llama Juan Carlos Cortázar, el funcionario del PIB. Él me decía, bueno, nos decía en clase, ¿no? Decía esto. El privado dice, yo voy a vender zapatillas color blanco. Y tiene todo, su producción, zapatillas color blanco, sus tiendas, zapatillas color blanco. ¿Y a quién entonces le está vendiendo? A una población objetivo que le gusta la zapatilla color blanco. Viene un ciudadano y dice, oye, por si acaso no tendrás una color negro. No tengo. Pero por si acaso no podrás. No fastidies, no tengo. Es la zapatilla al frente. O sea, lo puede terminar choteando a ese consumidor. En el Estado, los servicios suelen ser a toda la población y le tienes que dar un servicio, en teoría, por igual. Pero cada población tiene sus diferentes preferencias. Uno lo quiere echado, otro lo quiere parado, porque tiene sus propias ideologías, aspectos sociales, intereses sociales, culturales, económicos, ambientales, en fin. Y en un país como el nuestro es más tranca todavía, porque somos recontra súper diversos y recontra súper heterogéneos. He estudiado el Perú internacionalmente así. Somos de América Latina, hay 3 países que son así: Perú, Ecuador y Bolivia. Pero de esos 3 países, ¿cuál es el más grande territorialmente? Perú, o sea que estamos más frescos. Eso está en un libro que se llama El fin de la pobreza. Entonces el autor de ese libro dice, donde es tranca, cerrar la pobreza, porque el libro se llamaba El fin de la pobreza, pero pone al final, en una parte del libro pone, por si acaso,
Hay 3 países en América Latina donde eso va a ser trancas, con todas las 500 páginas que he hecho para acabar con la política. Y uno de esos países es el Perú. Pero cuando dice por qué, es por estas cosas que digo. O sea, hacer política pública acá, hacer intervención pública acá desde las entidades en el Perú, es difícil por esas características. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que yo tengo que tender a esas diferentes preferencias. Entonces, si yo voy a sacar un material educativo, ¿no? Tiene que ser para un niño chipivo, para un niño aymara, para un niño quechua, para un niño de San Juan del Lurigancho, para un niño de Puno, que vive en las islas de Taquile, para todas esas realidades, que esas poblaciones tienen sus respectivas preferencias. Entonces, si tú le vas a meter en el libro educativo un edificio de Nueva York, de repente el chico de San Juan del Lurigancho lo va a entender, ¿no? Pero imagínate un chico chipigo que recién tiene una aproximación a la realidad y al entorno global, va a ver eso como algo pues de ciencia ficción, ¿no? Entonces, los libros, el material educativo que distribuya, ¿tiene que ser igual para todo el Perú? No, tiene que ser un material educativo que se acondicione a la realidad en el ámbito de la diversidad. Cuando yo hago así el bien y servicio, estoy dando valor público a lo que entrego. Entonces, ¿cuándo hay valor público? Cuando lo que hago se ajusta a todas las preferencias individuales y por lo tanto lo que hago atiende las preferencias colectivas. Entonces, todo lo que les he contado hace un rato de funcionar, además tengo que pensar el funcionamiento con esa aproximación. Es más tranca, es más fácil desde una exclusiva, es más tranca desde una compartida, es más difícil entre una exclusiva y una compartida a la vez, en fin, me tiene la connotación. Esos elementos, esos 3 elementos son los que se analizan para hacer instrumentos de gestión de manera general, para mirar la gestión pública desde las entidades. Esos son los 3 instrumentos. Entonces, una cosa que tienen que aprender: entra una entidad a trabajar, ¿y qué tengo que mirar? ¿Cuál es su organización? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cómo funciona? Ahora, para instrumento de gestión, ¿qué le va a pasar? 2 casos le va a pasar en su vida dentro del Estado. Caso número 1, y les digo con propiedad porque a mí me han pasado los 2 casos, así que yo estoy bendecido en esa parte, he tenido esa experiencia. Caso número 1, la entidad ya viene funcionando hace años. Teóricamente se hace así, ¿no? Primero la organización, luego la estructura, luego el funcionamiento. Pero cuando la entidad ya viene funcionando, primero se hace al revés de la teoría. Primero se mira el funcionamiento, luego se mira la estructura y luego se mira la organización. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita vamos a estar en un contexto donde va a haber cambio de gobierno para los que trabajan en el gobierno nacional. Entonces va a llegar un nuevo presidente, casi seguro, ¿no? Porque ya lo sacaron al que podía haber seguido haciendo las cosas como estaban, ¿no? Que era Urresti, ya ayer lo sacaron. O sea que, ¿nuevo presidente vamos a tener? O sea, ¿nuevo enfoque de presidente vamos a tener? Sí. Ese nuevo presidente va a llegar con sus equipos. Y esos equipos, ¿qué van a hacer? Alguno de esos equipos va a llegar con la cultura de Adán. No sé si saben la cultura de Adán, ¿no? Van a querer hacer de nuevo todo. Y no van a entender que lo que está hecho, para algo sí. No, hay que hacerlo de nuevo todo. Entonces, van a entrar y van a decir, ya, ¿cómo hacemos de nuevo todo? Entonces van a leer el libro. Primero es la organización. Y van a querer entrar por la organización. Y van a querer cambiar el rol. Hay que hacer una nueva entidad. Hay que hacer una entidad moderna, ¿no? Esos son los famosos frases célebres, ¿no? Hay que mejorar el funcionamiento, ¿no? Y van a querer agarrar y cambiar el rol. Eso es nocivo para una entidad que está funcionando. Para una entidad que está funcionando, lo primero que se tiene que hacer es analizar el funcionamiento. ¿Qué se analiza en el funcionamiento? La calidad del servicio, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, si los procesos que se están desarrollando son los adecuados y cómo se está dando el servicio a la ciudad. Porque a veces mejorar una entidad no es meterte con la estructura ni la organización, es mejorar solamente el funcionamiento. Tú mejoras los procesos y ya está, puede ser con la misma estructura y la misma organización y funciona mejor. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que esté tan fregado eso, en realidad, que esté mal eso,
que luego el siguiente nivel de análisis es, ahora cómo divido funcionalmente el trabajo. Y ahí voy a tener que chequear la estructura. Y puede ser que la estructura esté tan mal que sea por culpa de la distribución de las facultades, de las funciones, de las competencias y de las materias. Si la variación tiene que ser a nivel de facultades y competencias, es el ROF. Pero si vas a tener que mejorar las competencias y las materias, ya no es el ROF, es la norma de creación. Y entonces tú ya te dicen, a ver, mira qué hacemos con esa entidad, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Les van a dar una semana para hacer ese plan de trabajo, ese diagnóstico y ese plan de trabajo. Entonces el plan de trabajo puede llegar al funcionamiento, puede llegar al funcionamiento y la estructura, puede llegar al funcionamiento, la estructura y la organización. Entonces hay palabras que se usan para eso en el Estado. Si voy a mejorar el funcionamiento, ¿qué hago? Una mejora continua, una reingeniería o una reforma de su funcionamiento. Pero si yo voy a subir a la parte de estructura, se llama reestructuración, no sé si han escuchado. Pero si voy a subir a la parte de organización, se llama reorganización, para que cuando saquen la comisión de mejora ya saben cómo le ponen, ¿no? Declárese mejora, reestructuración o reorganización. Tienen que ver dónde le van a poner el hito. Pero no todas las entidades necesitan reestructuración y no todas las entidades necesitan reorganización. Es más, si ustedes hacen una reorganización y la entidad no lo necesita, van a perder tiempo valioso. ¿Por qué? Porque hasta que hagan la organización nueva y luego hagan la estructura nueva y luego funcione, ese ministro ya lo van a cambiar. Porque el primer cambio se viene en diciembre, ahí nomás. No funciona los 100 primeros días y el presidente comienzan a meterle cosas para cambiar los ministros, ¿no? Y así cuando el presidente está comprando su pavo de Navidad, ya está pensando en qué ministro le va a dar vuelta. Así suele pasar. Bueno, acá en nuestro país, ¿no? Tiene esa convergencia. Entonces, esta lámina es la lámina más importante para hacer la gestión y para hacer, por lo tanto, los instrumentos de gestión. Entonces, caso 1, la entidad ya está funcionando. Caso 2, que dice lo maravilloso, ¿no? Es la entidad nuevecita. Nuevecita. No hay esa entidad, la creada. Ahí, ¿cómo se hace? Se hace así como dice la teoría. Primero la organización, luego la estructura y luego el funcionamiento. Con una recomendación. La recomendación es que estoy haciendo la organización y tengo que estar pensando en el funcionamiento. Estoy haciendo la estructura y tengo que estar pensando en el funcionamiento. ¿Y en el funcionamiento qué debo estar pensando? En el servicio que le voy a brindar al ciudadano. Porque algunos hacen la organización, hacen la estructura y luego cuando quieren funcionar, uy, esto no era, ¿no? Y vuelven a regresar. Hay que de nuevo hacer la organización y van haciendo hasta el prueba y error, ¿no? Y lo malo es que a veces, si no lo haces así, ¿cuándo te das cuenta que esa organización y esa estructura no eran lo que se requería? Cuando estás funcionando. Yo he visto varias entidades nuevas que cuando están funcionando a los 2 meses, uy, se dan cuenta, uy, nos olvidamos de esto y regresan al ROF. Y como el ROF es el instrumento de gestión madre de todo el resto de instrumentos de gestión, si ya avanzaron en el resto, van a tener que, luego que regresan al ROF, cambiar el resto de instrumentos de gestión. Porque si yo creo un área, esa área necesita gente. Instrumento de gestión para el recurso humano. Sería CAP y PAP provisional o cuadro de puesto de la entidad. Pero ese CAP, ese personal necesita de un manual de perfil de puestos o un manual de organización y funciones. Y eso necesita de procesos. Pero como creé una entidad, una instancia que no estaba en el primer ROF, voy a tener que ver cómo va a funcionar esa entidad en esos procesos. Y cómo esa entidad va a funcionar con las otras, esa unidad va a funcionar con las otras unidades en otros procesos. Y eso, cambio los procesos. ¿Qué voy a tener que cambiar? Los procedimientos. Y cambio los procedimientos. De repente hay procedimientos que van hacia afuera y ahí voy a tener que cambiar el tupa. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la forma como lo hago, porque si no, voy a tener problemas en el desenvolvimiento de la gestión. Ahora entramos, esa es la presentación general.
entramos a la parte ya de las componentes que hay que analizar. La primera componente, el Estado. Mensaje acá, acuérdense, el mensaje acá es: yo pertenezco como entidad pública al Estado. Ese es el mensaje. Entonces tengo que saber cómo opera eso a donde yo pertenezco. Si yo no sé cómo opera eso a lo que yo pertenezco, voy a tener problemas. Entonces, el Estado, ¿no? Y acá no voy a hacer teoría del Estado, qué es el Estado, cómo es el Estado, no, de eso no. Vamos a ver la parte pragmática para gestionar el Estado. 4 cosas se ven desde el Estado. Una, la parte política. Importante, ¿eh? La parte política. Una de las cosas más importantes en el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado hace 2 cosas, ¿eh? El Estado, acuérdense, el Estado hace 2 cosas. Uno, que es la parte más técnica, hace políticas públicas. ¿No? Eso es lo que hace. Desde el punto de vista de la sociedad y de sus ciudadanos que necesitan ver que el Estado les haga un servicio, si tú le dices a un ciudadano: mira, el Estado hace políticas públicas y te vamos a entregar mejores políticas, el ciudadano dice: no, ya está bien, haz tu política, pero yo no quiero políticas. A mí las políticas poco me interesan. ¿Qué le interesa al ciudadano? ¿Qué se hace a partir de las políticas? Lo que le interesa al ciudadano son bienes y o servicios. Lo que entrega el Estado a la sociedad y a los ciudadanos son estas 2 cosas, pero lo que le interesa al ciudadano es la entrega de bienes y o servicios. Para las entidades se entregan bienes, las entidades entregan servicios, o las entidades entregan las 2 cosas a la vez. Y para yo llegar de los recursos que tengo como Estado a los bienes y servicios, tengo que hacer una serie de procesos de gestión. Y esto es lo que gestiona. Esto es lo que gestiona. Y para gestionar esto, ¿qué tengo que hacer? Tener instrumentos. Entonces, ahora, ¿pero de dónde nace lo que hace el Estado? De las políticas públicas. Entonces, la primera aproximación es la política. Y esta nota yo les recomiendo, ¿no? Porque mucha gente, yo estoy en contra de eso que dicen: no, yo soy tecnócrata, ¿por qué me pides que vea la parte política? No, tienes que ver la parte política. Si trabajas en el Estado, tienes que ver la parte política. En la parte política, ¿qué se ve? Se ve el contexto ideológico que tiene el Estado. Todo gobierno viene con su pensamiento ideológico, su pensamiento político. Por ejemplo, del presidente Ollanta, ¿cuál es su principal política? ¿Ah? Inclusión social. Entonces, todos estos 5 años ha sido enfoque de inclusión. Todos. Inclusión. No sé con qué venga el próximo presidente. Va a venir con un enfoque político, ¿no? Y ese enfoque político es el que nos van a solicitar desde las entidades que hagamos. No, pero me llega la inclusión, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Cada vez que propongas algo en el funcionamiento, van a decir: no, esto no es importante. No, esto no. Esto déjalo para atrás. O tu entidad se va a volver poco importante. ¿Para qué? Para el que toma las decisiones de todo lo que hace la entidad. Entonces, ¿qué es tu ministro? ¿Que responde a quién? ¿A ti o al presidente? Al presidente. Como él se desvía, el presidente que dice: tu carta, por favor, señor Monita, sin fecha. ¿No? ¿Me entienden la lógica? Entonces, ¿qué hace el ministro? Todo lo orienta. Pues, la parte política es importante. Entonces, lo primero que tienen que entender es: mi entidad, que forma parte del Estado, ¿con qué contexto político debe trabajar? Con un contexto alineado al nivel de gobierno. Igual pasa en los gobiernos regionales y locales. Es más desestructurado, ¿no? Porque no hay documentos. En el caso del gobierno nacional sí va a haber un documento, ¿eh? Constitucionalmente dice ese documento, que es el discurso del 28 de julio. Así que el 28 de julio ahí debe estar la orientación política. Dice, eso se llama Política General de Gobierno. Según la Constitución, el presidente de la República el 28 de julio da cuenta de la Política General de Gobierno. Pero un presidente que entra, ¿de qué va a dar cuenta? De nada, porque todavía ni recién que se pone la banda. Pero ¿qué usa ese primer discurso? Ahí te dice cuál va a ser su política. Entonces tú ves, y lamentablemente el discurso no tiene 1000 páginas,
Suele tener 20, 30 páginas. Ojalá que tu tema de interés esté ahí en su política. Y si no está, vas a tener que transformar tu énfasis político a eso que aparece en ese documento oficial. Los gobiernos regionales y locales están más fregados porque no hay un documento así, ¿no? Que esté escrito en papel, así como queda el discurso. El discurso queda ahí en el diario de debates, es más, por eso los presidentes, como saben que queda ahí en el diario de debates, porque esa sesión se transcribe, ¿qué hacen luego? Lo publican y lo dejan en su página web del despacho presidencial. Segundo elemento, la parte administrativa. En la parte administrativa, ¿qué tengo que ver? La gestión de recursos, ya no para la parte política, sino para la entrega de bienes y servicios. Entonces, lo segundo que tengo que ver es, ¿cómo voy a gestionar los recursos que me dan para la entrega de los bienes y servicios que yo quiero hacer? No, que el ciudadano necesita que le entregue. Y eso es lo segundo que tengo que analizar. Luego, lo tercero es, ¿dónde lo voy a hacer? En un espacio territorial. Todas las entidades públicas tienen una jurisdicción territorial. Todas. No hay entidad que no tenga su jurisdicción territorial. Depende de esa jurisdicción, es que tú vas a tener un funcionamiento. La característica de la parte territorial que te toque. Bueno, puede ser local, puede ser departamental, en el local puede ser distrital, provincial, o puede ser nacional. Depende de dónde, en qué nivel de gobierno estés. Gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Las entidades se concentran en esos tres niveles de gobierno, en esos tres niveles de institucionalidad que tiene el gobierno. Pero también, pues, no sé si acá hay organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Así como el jurado, la OMPE, ahora que están de moda esos organismos, ¿no? Luego hay las universidades, que también son entidades públicas, y está el Congreso y está el Poder Judicial, que también son parte de la administración pública, sino que ¿en qué se diferencian todas esas unidades? En que tienen autonomía. Entonces tienen su propia forma de configurar su funcionamiento. Entonces, pero todos esos tienen ámbitos territoriales. Y luego, lo cuarto, que es un poder que tenemos como entidades públicas, es que regimos a los ciudadanos. Les decimos a los ciudadanos reglas de operación, normas de operación con las que se van a interactuar en la sociedad. Ejemplo, para que se den cuenta del poder. Yo hago este ejemplo porque sé que todo el mundo ha hecho este servicio. Todo el mundo tiene DNI, ¿no? Alguna vez entonces han sacado su DNI o saben cómo sacar un DNI. ¿Dónde se saca el DNI? En la RENIE. Y tú vas y le dices, toca la RENIE y dices, dame un DNI. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? Paga. ¿Y tú pagas que un sol, 2 soles? ¿Pagas en cualquier sitio? Pagas una tasa. ¿Y quién puso esa tasa? ¿Ustedes? El Estado. El Estado pone reglas. Luego, ¿qué más? Ya van con la plata y le tiran la plata, o sea, con el voucher, le tiran el voucher y ya dame mi DNI. ¿Qué hacen? Solicitarlo. ¿Qué más? ¿Pero qué más? ¿Qué más le entregas a la DNI? Aparte del voucher. ¿Ah? Partida de nacimiento. ¿Qué más? Recibo. ¿Qué más? Foto con tu patas ahí tomando. ¿No? Encima la DNI dice foto, color, no sé qué, fondo, no sé cuánto, ¿no? Ya, o sea, la entidad pública pone reglas. Y por lo tanto dice al ciudadano qué tiene que cumplir. Ese es el poder que tenemos. Ahora, tengan cuidado con ese poder, porque cuando ese poder es abusivo, el ciudadano tiende a reclamar. Mientras más cosas le pones, tiende a reclamar. ¿Cuándo se sentiría más satisfecho? ¿A usted no le gustaría no ir a la RENIE y que les entreguen su DNI en su casa? ¿Le gustaría eso? Claro. ¿Se puede hacer eso? Hoy día sí. En algunos sitios territoriales, no en todo el territorio. En un curso que estuve haciendo acá, estaba haciendo ese ejemplo y vinieron como 10 de la RENIE y yo no sabía, ¿no? Entonces los de la RENIE dijeron, profesor, ya eso ya estamos haciendo. Ya, tranquilo. Honrando a esa efusividad, les dije, con los cursos que haga les voy a poner de ejemplo. ¿No? Me dijeron que ya están haciendo, ¿no? Tú pagas el banco, por internet pones tu voucher, tu código, dices dónde queda tu casa
y te entregan el duplicado del DNI. Si es que no vas a cambiar tu foto. No, te lo dejan en tu casa. Lo que quiero que me entiendan es que esta parte de regir puede ser o muy abultada o adecuada a quién, al ciudadano. ¿No? Claro, en otros países, acá pues tenemos número de DNI, número de bebé, número de seguro social, número de no sé qué. Yo tanto número dio Franco. Ninguno ya. A la justa me me lo pongo. ¿No? En otros países no. Hay el CUI. El CUI es el Código Único de Identificación. Entonces, en cualquier cosa que hagas, con tu CUI. Y yo decía, pero nosotros también tenemos nuestros CUIs. Bueno, Holanda funciona así. Todo. Naces y hasta que mueres, tienes un código único de identificación. Acá no, pues no, el brevete tiene un número diferente. El RUC ya han hecho eso, ¿no? Le han puesto un 10 adelante y un último número. Ya, pero ya. Eso es por cantidad de contribuyentes de repente. ¿Y cuál es la licencia de brevete? Ya están haciendo así. Es su letra con DNI. Una letra con DNI. Pero en Holanda no. En Holanda es un número para todo. ¿No? ¿Eso qué ahorra? Que hay una sola base de datos. Porque cuando te vas a sacar el brevete, ¿qué te piden? Copia de tu DNI. Se podría hacer acá, sí, pero bueno. A ver, pero está bien el razonamiento que creo que están haciendo, pero no lo puedo seguir haciendo razonar más porque los tiempos son cortos, ¿no? Pero